Señor, solamente queremos agradecer este momento que tú nos das para poder aprender de tu palabra, en un grupo, Señor, de tus hijos tuyos que nos queremos, que hay un buen ambiente, que todo lo único que buscamos, Señor, es poder buscar la gloria tuya, Señor, a través del aprendizaje de tu palabra. Acompaña, Señor, a nuestro profesor, ayúdalo, y, Señor, que sean tus palabras, y también danos concentración, Señor, y que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para aprender. Gracias por esta clase también y oramos por las visitas que están acompañando. En nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. Gracias, Jaime. Bien, estamos entonces haciendo un panorama de la historia bíblica. Vamos a retomar una vez que terminemos este panorama, vamos a retomar la clase que habíamos dejado en el verano, por allá por el libro de Éxodo. Así que no pierda de vista ese estudio. Entonces, lo que estamos haciendo estos días, como les digo, es esta especie de panorama. ¿Ya? Muchas veces nos cuesta identificar en qué periodo ocurrieron ciertos acontecimientos, nos cuesta a veces también ubicar personajes, ¿ya? Y eso obviamente va a influenciar a la hora de interpretar algún pasaje de la Biblia. Eh, la cronología, la historia, la geografía ayuda mucho a la hora de hacer ese tipo de trabajo. Ya hacer un exégesis ayuda mucho a la hora de poder explicar, en fin. Así que por eso hemos visto que es necesario hacer este tipo de estudio. Y la semana pasada comenzamos explicando de que la historia bíblica nosotros la podemos dividir en etapas. La primera que vimos es la que se denomina como la formación de la humanidad, es aquella que aparece en el relato de Génesis entre el capítulo 1 y el capítulo 11. ¿Qué es lo que tenemos ahí en la narración? Por supuesto, el primer gran acontecimiento, que es la creación de todo lo visto y la creación del hombre y la mujer. Luego tenemos la estadía del hombre en el huerto, después el triste episodio de la caída del hombre, cae en pecado, entra el pecado en la humanidad, Dios también se separa del hombre, y ahí comienza una historia triste, pero que va a marcar, es la que pone el sello a la humanidad. Del capítulo 4 al capítulo 6 de Génesis, ahí se nos cuenta o se habla acerca de la expansión del pecado, cómo ese hombre, esa generación que Dios la alejó de él, fue perfeccionando, aumentando su pecado hasta el grado de oponerse completamente a Dios. A raíz de eso viene el diluvio, es un castigo el diluvio, en donde a través de una familia Dios quiere establecer un nuevo mundo, una especie del nuevo mundo, junto con Noé y sus hijos. Y el relato de la humanidad termina con la Torre de Babel, esa historia que la conocemos y que aquí en este estudio la hemos denominado como el símbolo de la rebelión del hombre ante Dios, porque con la construcción de esa torre, esos hombres primero desobedecieron al mandato que Dios les había dado de que se expandieran por el mundo. Ellos no lo hicieron, se juntaron, se quedaron en un mismo lugar. Acuérdese que incluso la Biblia nos da hasta la ubicación geográfica donde ellos se establecieron, crearon una ciudad, crearon un gobierno y crearon esta torre que era el símbolo de la ciudad. Hasta ahí es lo que conocemos nosotros como la historia de la humanidad. El Señor quiere contarle al hombre cómo se inició todo, cómo comenzó la historia de la humanidad, del ser humano sobre esta tierra. Luego, anotamos ahí, no, ahí me pasé. Tenemos el periodo de la formación de Israel, con la aparición de Abraham en el capítulo 12 de Génesis, comienza este tiempo, el de la formación del pueblo escogido. O a esa altura, el pueblo que Dios quería escoger, perdón, quería formar, a través de la elección de este hombre Abraham. Y de eso se trata el relato de Génesis, desde el capítulo 12 en adelante.
Dios elige a este hombre, a Abraham. Este hombre forma un matrimonio. De ese matrimonio se transforma en una familia, y esa familia posteriormente se transforma en un pueblo. ¿Ya? Así comienza el libro de Éxodo. ¿Ya? Entonces, desde la elección de Abraham por parte de Dios, ¿ya? Finalmente, en la historia de los patriarcas, los descendientes de Abraham, de eso se trata el resto del libro de Génesis, y después pasamos al libro de Éxodo, y como dije, en el libro de Éxodo, esa familia que se formó desde Abraham, en el libro de Éxodo vemos que ya es un pueblo, el relato bíblico dice de miles de personas. ¿Qué sucede en el periodo de la formación de Israel? Bueno, ya dijimos, habla de Abraham, su descendencia, los patriarcas, como se conoce a estos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, José también lo incluimos. En el libro de Éxodo tenemos ahí la historia de Israel en esa tierra. El relato comienza diciéndonos que Israel gozaba de una comodidad en Egipto, pero hubo un cambio de gobierno que transformó esa estadía en esclavitud. Y ahí es donde aparece Moisés, quien es elegido por Dios para liberar a este pueblo. Y tenemos ahí la famosa salida, huida del pueblo de Israel. Ahí hemos estudiado las plagas. Aparecen ahí milagros que Dios, los primeros milagros, las primeras manifestaciones sobrenaturales que Dios ha hecho sobre el pueblo de Israel comienzan aquí en la salida de Israel desde Egipto. De ahí tenemos también la historia de Israel en el desierto, específicamente en el monte Sinaí. Después de la salida de Israel de Egipto, llegan al monte Sinaí, 3 meses aproximadamente caminando para llegar a este lugar, y este lugar es clave. Es aquí donde Israel recibe las leyes, es aquí donde Israel ya se empieza a ver cómo Dios lo está transformando en una futura nación. Y reciben ahí el tabernáculo, las instrucciones para construir este santuario, el primer santuario que tiene la nación o el pueblo de Israel. Conocemos la historia, sabemos que hasta aquí Moisés era el líder del pueblo de Israel, pero tuvo ahí un episodio en el cual Dios no le permitió, lo castigó. Algunos dicen que lo castigó, otros dicen que le adelantó la bendición de irse antes a la gloria. Pero con la muerte de Moisés y la aparición de Josué, su sucesor, hasta ahí terminamos con este periodo de la formación de Israel. ¿Ya? Relato que contiene el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y luego, con la aparición de Josué, y fue lo que alcanzamos a ver la clase anterior, comienza este periodo de la teocracia. Josué es quien reemplaza a Moisés como líder de la nación de Israel, pero Josué tiene la responsabilidad de eh, posicionar a este Israel en la tierra prometida. En la persona de Josué se iba a cumplir esta promesa de una tierra prometida. Entonces él fue el encargado de dirigir la conquista, de dirigir las batallas y después distribuir el territorio prometido entre las diferentes tribus que tenía Israel en ese momento. El periodo de la teocracia dura desde la aparición de Josué hasta la aparición de Saúl, que es el primer rey de Israel. Este periodo dijimos que se llama el de la teocracia porque la idea era que Dios gobernaba al pueblo a través de las leyes. El pueblo debía obedecer las leyes que Dios había establecido, pero en parte se cumplió y en parte no. Hasta ahí quedamos. ¿Ya? Un rápido resumen. Ahora, para terminar la idea de este periodo, el de la teocracia, nosotros podemos hacer una subdivisión de este tiempo. Y algo estuvimos hablando en la semana en el grupo que tenemos. Podemos dividir el periodo de la teocracia como el tiempo de la fidelidad y el de la infidelidad.
durante el tiempo de la fidelidad, tenemos el trabajo de Josué. Josué es un hombre clave en la historia de esta floreciente nación. Ya dije algo, y usted ya sabe que Josué fue el encargado de introducir a Israel en la tierra prometida. Pero lo que podríamos decir de que fue una especie de labor, como labor de gobierno, si lo vamos a llamar así, ¿ya? Y Josué estaba encargado de todo lo que era la legislación también de Israel, que se cumplieran las leyes, ¿ya? También era un líder militar, una especie de general del ejército de Israel. Pero este hombre también tenía una gran responsabilidad espiritual sobre esta nación. Y así se ve demostrado en el relato, porque durante todo el tiempo que este hombre vivió, que estuvo a cargo de la nación de Israel, curiosamente Israel fue fiel al Señor. Fíjense ustedes el final del libro de Josué, en el capítulo 24. Vamos allá. Tenemos ahí la despedida de este hombre del pueblo, un hombre ya anciano a esta altura, y bueno, en el capítulo 24 de Josué, ahí hay un discurso que hace este hombre, una especie de resumen acerca de la historia o de lo que habían vivido los israelitas hasta este momento donde habían llegado a posicionarse de la tierra prometida. Y mire lo que dice ahí en el versículo 14. Después de hacer ese repaso, digámoslo así, de la historia, en el discurso Josué dice lo siguiente: ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Ya? Le está dando ahí, entre comillas, la opción de elegir. O siguen a Jehová, al Dios verdadero, o se van con la idolatría. Le da la opción al pueblo. Pero miren aquí la convicción de este hombre: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Interesante, este hombre aquí eh, pone las manos al fuego también por su propia familia. ¿Ya? Entonces, este hombre es fuerte en su convicción. Ahora, ante la opción, la alternativa que le da Josué, mire cómo responde el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. ¿Ya? Entonces el pueblo estaba comprometido con Jehová, porque veían a un líder poderoso en cuanto a lo espiritual. Ahora, fíjense más adelante en el versículo 19. Otra vez Josué los quiere, tal vez con la idea de comprometerlos, les vuelve a decir, ¿ya? No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Como que queriéndole decir, pero ¿están seguros la decisión que están tomando de efectivamente servir a Jehová? A lo que el pueblo en el versículo 21 dice nuevamente: no, sino que a Jehová serviremos. Y después nuevamente, versículo 23, nuevamente Josué quiere saber si efectivamente ellos, qué tan convencidos están. En el 24, nuevamente el pueblo responde a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces, ese era este hombre, Josué. Era un hombre no tan solamente con una importancia como gobernante, no solamente como un militar, como un general a cargo del ejército, sino que también como un sacerdote, lo podríamos llamar así, como un guía espiritual. Así que durante todo este tiempo que Josué estuvo vivo y a cargo de la nación de Israel, este pueblo también fue fiel. Por eso es que le denominamos el tiempo de la fidelidad.
Ahora, para pensar, qué importante es tener un hombre con esas características. ¿Será por eso que Dios pide que en los hogares haya una figura de esta calidad espiritual? ¿Será por eso que Dios también pide que en las iglesias hayan hombres con estas características espirituales? ¿Tiene cierta relación o no? Interesante, interesante. Ahora, este periodo nos sirve exactamente. Aquí ya sabemos qué es lo que pasa cuando está ese personaje, cuando hay un hombre sólido, o una mujer también, ¿por qué no? Una mujer espiritual. Yo recuerdo en mi casa por muchos años, o creo que toda la vida, mi mamá era el pilar fundamental espiritual de mi casa. Tiene que haber una figura de esas características en nuestra casa, en nuestra iglesia. Nuestra convicción debe ser así, como la que tenía este hombre, Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no solo daba testimonio de sí mismo, sino que también de su propia familia. Ah, interesante, interesante eso. Entonces, como les digo, durante este tiempo de la vida de Josué, el pueblo de Israel fue fiel. Muerto Josué, la cosa cambia, ¿no? Pasamos al tiempo de la infidelidad. ¿Y de qué manera nosotros podemos comprobar este tiempo? Ya lo comprobamos aquí, con el discurso de despedida de Josué, donde vimos que el pueblo respondía a cada desafío que este hombre Josué les hacía. Ahora, pasado al libro de Jueces, que es el libro que narra este tiempo de la infidelidad. Bíblicamente, con nuestra Biblia en mano, ¿cómo nosotros podemos comprobar que ese fue un periodo de decadencia espiritual? Vamos, hay premio. Ah, todos buscando ahora. No, no hay premio, no los voy a engañar. A ver, mire lo que dice el capítulo 2 de Jueces, versículo 10. Y toda aquella generación, bueno, en relación a esa generación, aquí está, este versículo comienza hablando de aquella generación que era contemporánea a Josué, aquella que leíamos en el capítulo 24, que estaba comprometida con el Señor. Dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, que esa generación murió, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahí tenemos entonces un pasaje que nos muestra el cambio en la situación espiritual. ¿Hay algún otro? Fíjese el versículo El 11. versículo 11 y 12. Ya, Versículo 11 y 12. dale, Jaime. Es que en el 11 te dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Y después en el 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los Gracias. dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Gracias. Tenemos ahí entonces que el capítulo 2, digamos del 10 al 12, tenemos ahí la información bíblica de lo que estamos hablando. El pasaje conocido de Jueces, el que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, es el que está en el capítulo 17, 6, y se repite en el 21, 15. ¿Qué pasaría si nos dieran la libertad de hacer lo que quisiéramos, aun siendo creyentes? ¿Sería una buena medida? Bueno, yo espero que sí. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la humanidad que no es creyente,
ya lo estamos viviendo. A esta altura creo que se puede aplicar perfectamente este pasaje al tiempo que estamos viviendo, que somos contemporáneos. Es terrible lo que hablan estos cuatro versículos. Como una nación que ha visto el poder de Dios, que ha visto los milagros, la acción sobrenatural sobre ellos, haya llegado a este punto. Ahora, a mí me da a entender lo que dice ahí en el versículo 10 del capítulo 2, que hay una generación que no conocía a Jehová. Yo no me imagino que los hijos de estos hombres comprometidos no conozcan a Dios. ¿Ya? Hombres de ese compromiso espiritual, por supuesto que tienen que haber cumplido la misión de haber transmitido, de haberles enseñado a sus hijos. ¿Qué es lo que quiere decir el pasaje? Que esta nueva generación simplemente ignoró a Jehová. No es que no hayan escuchado de él, porque ahí pasamos a una irresponsabilidad de sus padres, esos padres que habían hecho un compromiso junto con Josué. Esta generación simplemente ignoró a Jehová y todo el pasado que él había tenido con este pueblo. Es triste. Y ahí nuevamente vuelvo a recalcar la importancia de la presencia de una figura espiritual fuerte. ¿Ah? Tenemos el ejemplo aquí, hermano. Si no existe esa figura en medio nuestro, es muy difícil que una iglesia, que una familia, que un grupo de creyentes pueda tener una estabilidad o un crecimiento espiritual. Bien, entonces esa es la característica de este pueblo. Prácticamente cada uno hace lo que bien parezca y como sabemos por experiencia propia, que cuando a uno lo dejan hacer lo que quiere o cuando uno tiene un pensamiento egoísta con respecto a esto, nada nuevo, nada bueno resulta. Bien, y de ahí lo que acaba de leer Jaime a continuación, desde el versículo 13 hasta el versículo 19, tenemos ahí lo que se denomina, hay una descripción de lo que se denomina el ciclo de los jueces. ¿Ya? Muestra ahí, y voy a... Esto es lo que se describe en este pasaje que les acabo de mencionar. Este es el famoso ciclo, en el cual cayó esta generación de Israel. Luego de la muerte de Josué, como ya sabemos, el pueblo cayó en desconocimiento total o ignoró totalmente a Dios y cayeron en la idolatría. Eso fue el pecado que más toma peso en este tiempo. Idolatría que era castigada por Dios a través de enemigos, naciones vecinas que se transformaron en enemigos e invadían a la región de Canaán. Ese era el castigo que Dios estableció ante la porfía, ante la rebeldía del pueblo de Israel. Luego de la opresión, luego de la invasión enemiga, el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Clamaba por ayuda. Pedía que volviera esa provisión divina sobre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque estaban en una dificultad. Ahora, como respuesta al clamor por parte de Dios, ¿qué es lo que él hacía? Levantaba un juez, es decir, un hombre al cual se le daban la facultad de gobernante, de líder militar y en algunas ocasiones de líder espiritual. Digo en algunas ocasiones porque, por ejemplo, Sansón no cumplió esa parte del trabajo. ¿Ya? Entonces, la respuesta al clamor del pueblo era era el levantamiento de un juez, un hombre puesto por Dios para salvar a la nación. Ahora, la aparición de un juez traía el alivio y la liberación del pueblo. El pueblo era liberado
de la acción de sus enemigos. Y el pueblo, mansito, dichoso, gustoso por lo que Dios había hecho, se transforma en un pueblo fiel. ¿Ya? Ahora, durante el tiempo que vivía el juez, su vida, me refiero a su vida terrenal, que es lo que tenemos aquí, durante el tiempo que el juez gobernó, la Biblia señala que era un tiempo de paz. Un tiempo de paz desde el punto de vista que no había guerra con los vecinos, con los enemigos, pero también había un tiempo de paz espiritual de la nación de Israel. Muerto el juez, de nuevo pasábamos a lo mismo. De nuevo llegábamos aquí, a donde iniciamos este círculo vicioso. ¿Ya? El pueblo nuevamente caía en el pecado. Y esto, bueno, esto es lo que está relatado ahí, desde el versículo 13 hasta el versículo 19 del capítulo 2 de Jueces. Y este ciclo es el que se repite cada vez que aparecía un juez. Ahora, ¿cuántos jueces se mencionan aquí en el libro de Jueces? ¿Valga la redundancia? 13, ¿o no? ¿Sí? 13. 13. 13 jueces. Entonces, es muy probable que 13 veces este círculo apareció. Puede que hayan sido más también. Entonces, esta fue la vida que tenía este pueblo, esta nación de Israel. Eran infieles, eran castigados, clamaban a Dios, eran liberados, había un tiempo de paz espiritual, pero pasado un tiempo Israel nuevamente cae en el pecado y otra vez se repetía esta historia. ¿Ya? Por eso es que este tiempo lo denominamos así, como el de la infidelidad de Israel. Walter, Sí, perdona, Jaime. ¿se pueden hacer preguntas, no? Hablando en serio. Sí, sí, claro. Mira, ¿cuál es la función del juez? Del pueblo con Dios. Porque eran militares, eran líderes espirituales, pero ¿cuál era la función de liberar? Esa es la pregunta. ¿Cuál era la función del juez? En primera instancia yo diría que era un líder militar, porque ese era el pequeño gran problema que se presentaba en Israel. ¿Ya? Ahora, ojo, no es que todo Israel tenía el problema, ¿ya? Sino que a veces eran sectores o regiones de todo el territorio israelita. Por ejemplo, no sé, era atacado el norte. Entonces, en esa región se levantaba un juez que liberaba a esa parte del territorio. Yo diría que en un principio era esa era la misión, ¿ya? Ser un guía militar, eh, terminar con esa opresión enemiga. Ahora, eso traía consigo la función de gobernar, de establecer el orden, y también una labor que era obvia también, aprovechando que el pueblo estaba bajo arrepentimiento, de también establecer la vida espiritual de Israel. Por ejemplo, me acuerdo de Gedeón. Gedeón partió como un guerrero y después asumió tareas de gobierno. Ya. Entonces, esa es la historia de esta parte de la Biblia. Ahora, no sé si usted coincide conmigo, pero yo creo que este es el periodo más triste de la vida de Israel. Más adelante igual van a pasar cosas, cosas tristes, pero este tiempo de verdad que es muy complicado de entender. Cómo una nación, la nación escogida, la, 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 eh, ignora al Señor, se revela a tal punto de caer en la idolatría, después más encima tener el descaro
de arrepentirse, de rogar a este Dios que había sido olvidado para que trajera paz, es triste, de verdad que es triste. No sé qué le parece a usted. Es triste, pero también sabes que a veces somos nosotros así. Y esa es la tristeza más grande que nos debe dar, de ver el ejemplo de Israel, pero también lo vemos en nosotros mismos. No sé, contra mí que alguien tire la primera piedra. Por supuesto, hermana, yo quería justamente ese comentario, y yo creo que usted no es la única que lo pensó. Usted fue valiente en decirlo, pero, pero pasa o no. O sea que mi segundo nombre es Israel, Walter Israel, puede ser. Pasa, pasa. Estas son las cosas, estas enseñanzas son las que yo, son las que yo pongo cuando me enfrento, cuando converso con alguien y me dice que el Antiguo Testamento casi no vale, por ser historia, por ser la historia de un país, de un pueblo que está muy lejos de nosotros. Sí, es cierto, o sea, esto es historia, pero la aplicación espiritual puede ser pero perfectamente aplicable y como bien dice la hermana, esta historia puede ser la historia de mi vida, ¿o no? Esto se puede reducir de un pueblo a una persona. No sé si están de acuerdo conmigo, pero así, Amén. tristemente. Bien, Marilyn. Eh, tristemente es así. Tristemente es así. Hay mucha gente que tiene este tipo de relación con el Señor. Y por supuesto que esto no debe ser así. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, entonces, este ciclo, que si usted lo quiere, lo podemos compartir anda dando vuelta ahí en un PDF, así que si usted quiere este dibujito, lo podemos entregar. Ya, y de esta manera entonces terminamos este periodo de la infidelidad. Entonces pongamos ahí que ese ciclo es lo que usted va a encontrar aquí en este tiempo de la infidelidad. Ahora, rematemos para pasar a algo un poco mejor o no tan mejor. ¿Cómo termina el libro de Jueces también? Vea cómo termina ahí desde el capítulo 20 en adelante. No, antes del 18, 17, mire, en el 16 está Sansón. Pero al final del libro de Jueces hay asesinato, hay una guerra civil en la nación, eh, hay aquí unas aberraciones sexuales también. No, sí, es terrible lo que se relata ahí en Jueces. Yo por eso digo que para mí este es el periodo más triste que puedo leer de Israel. Y más encima, a veces parecido a mi vida, en cuanto a esto de tener un ciclo de olvido y después de retorno, de ruego, en fin. Bueno, así entonces, hermanos queridos, termina el libro de Jueces. Y como dijimos, lo que viene a continuación es el periodo que vamos a conocer nosotros como el de la monarquía. Este es el cuarto periodo que tenemos en la Biblia. Acuérdese, el de la formación de la humanidad, después pasamos al de la formación de Israel, al periodo de la teocracia de Israel, y ahora pasamos al periodo de la monarquía de Israel.
¿Y quién nos da el inicio? Bueno, dijimos que cada periodo el inicio y el término de cada periodo lo marca la aparición de un personaje. En este caso, ¿quién es nuestro personaje que nos permite hacer este cambio? Saúl. Saúl, el primer rey que tiene la nación de Israel. Y va a terminar con la aparición de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Bueno, este no es de los buenos, es de los malos, pero si quiere tener uno del lado nuestro, puede usted poner ahí a Daniel, a Ezequiel, Jeremías también. Entonces, lo transcurrido, lo que se relata desde la aparición de Saúl hasta la aparición de Nabucodonosor, o la de estos otros tres profetas, todo esto es lo que nosotros vamos a conocer como el periodo de la formación el periodo de la monarquía. Ahora, la clase anterior mencioné de que, bueno, este periodo también, la coronación, si lo podemos llamar así, de Saúl como rey de Israel, nace también de una rebeldía que tiene la nación de Israel. Pero que Israel tuviera una nación en algún momento de su vida estaba también dentro de los planes del Señor. Ahora, lo que se relata aquí en el nombramiento de Saúl como rey es lo que usted tiene en su Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 8, del versículo 4 al 17. Usted tiene ahí entonces, ahí se relata cómo Israel hace la petición, como el pueblo le hace la petición a Samuel de que ellos quieren tener un rey al igual como tienen sus vecinos. ¿Ya? Y usted sabe que la respuesta de Samuel no fue favorable, Samuel se oponía, pero finalmente Dios le dice a Samuel, bueno, este pueblo déjalo que tengan un rey, pero va a pasar tal y tal cosa. ¿Ya? Entonces nosotros este acontecimiento, este acto, lo consideramos como que no estaba dentro de los planes de Dios, el que estamos aquí en Primera de Samuel. Pero en Deuteronomio, capítulo 17, está el pasaje que yo les mencioné la vez anterior, ese que dice que Dios tenía pensado que en algún momento Israel tuviera un rey terrenal. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si Dios había dicho en el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, ¿qué periodo nos relata? ¿Qué periodo nos relata el libro de Deuteronomio? La formación de Israel. La formación de Israel, cuando Israel estaba en el desierto, ni siquiera entraba a la tierra prometida. En ese tiempo, ¿ya? Dios le muestra a Moisés y al pueblo de Israel el deseo que él tenía. Entonces, Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 al 20, tenemos ese deseo que Dios había manifestado en el tiempo de la formación de Israel. Y aquí, avanzando ya en la historia, como les digo, en Primera de Samuel tenemos cuando Israel hace la petición, una petición que no es muy bien aceptada. Ahora, ¿qué pasa ahí? Si son pasajes similares. Bueno, esa va a ser la tarea para la próxima semana, ¿le parece? Lea y compare los dos pasajes, el de Deuteronomio y el de Primera de Samuel, y vea y ahí vemos qué sacamos como conclusión. ¿Ya? Una pista, considere la situación espiritual del pueblo en cada uno de los pasajes.
Buena la pista, ¿eh? Buena, buena. Ya, considere la situación espiritual de Israel en cada uno de los dos pasajes. Ya, sigamos entonces. ¿Qué hora es? ¡Oh! Son las 10. 20 para las 10 ya. Ah, pero estamos con el horario antiguo, ¿no? Estamos recién empezando entonces. Ya, vamos al periodo de la monarquía para poder entender este tiempo, que es bien enredado, porque aquí empiezan a aparecer reyes y empiezan a aparecer los profetas, esos profetas que nosotros conocemos como los profetas menores. ¿Por qué son llamados menores? ¿Porque son de nuestra menor importancia? No, por supuesto que no. Porque simplemente se le da esa designación porque son escritos cortos, libros cortos, simplemente por eso. Entonces, este periodo que se le suele cierto enredado, lo vamos a simplificar para que lo podamos entender. Estamos entonces en el periodo de la monarquía de Israel. Y aquí este periodo lo vamos a subdividir en dos periodos. Partiendo con Samuel, vamos a tener desde Saúl hasta Salomón, vamos a tener lo que se considera como el reino unificado. El reino unificado. Y posterior a la muerte de Salomón, hasta la aparición de Nabucodonosor, este es lo que se conoce como el reino dividido. La razón de este es muy simple. Durante el reinado de Saúl, de David y Salomón, ¿ya? Esa es la sucesión de los tres primeros reyes. Israel era conformado en un solo reino, ¿ya? Sobre todas las tribus, estos tres reyes gobernaron, ¿ya? Simplemente por eso se llama como el reino unificado. Las 12 tribus formaron un reino, un solo reino, dirigidos por y gobernados por un rey. Tras la muerte de Salomón, se divide este reinado, se divide en dos fracciones, y es ahí que tenemos entonces la denominación de el reino dividido. Pongamos entonces ahí entre medio que el segundo rey de Israel fue David. Entonces Saúl, David y Salomón fueron los tres primeros reyes que Israel tuvo, y durante ese periodo se conoce como el reino unificado. ¿Qué acontecimiento importante tenemos durante este tiempo? El tiempo del Reino Unido. Reino unificado mejor, porque Reino Unido se puede mezclar con el actual, ¿cierto, hermana Glenis? Pastor, tiene el micrófono en silencio. Ahí está. Ahí sí. Con el príncipe Carlos y la reina Isabel. Pero usted iba a decir algo de qué acontecimiento tenemos aquí. No, estaba todo el Reino Unido, no estaba. El reino, Digámosle, el reinado de Salomón. ¿ya? Ahí Fue está, el mire. reinado más glorioso que hubo en el tiempo de Israel. Ya, buen punto, es el reinado más glorioso.
bueno, económicamente la nación de Israel, ¿cierto?, floreció, pero ahí, mire, la hermana Eleni redujo la pregunta. Hay algo que sucedió en el tiempo, en el reinado de Salomón, que es tal vez el acontecimiento más importante que tiene este periodo. ¿Estás preguntando? ¿O ¿Sí? ¿O me quedé congelado? La edificación del templo. Muy bien. Tenemos aquí la edificación del... Voy a hacer mi monito, a ver si me resulta. Excelente, ¿no? Tenemos aquí el altar del sacrificio y la fuente de bronce. El monte, perdón, el templo. El templo diseñado, diseñado por David, pero construido por Salomón. ¿Por qué razón Dios no le permitió a David construir este templo? Porque derramó mucha sangre. Porque derramó mucha sangre. Entonces, la hermana Glenis decía hace poco que en el tiempo de Salomón fue el reinado más esplendoroso que ha tenido Israel, y durante el tiempo de David fue el tiempo de mayor guerra, o donde se consolidó militarmente la nación de Israel. ¿Ya? David fue un guerrero, y esa es la razón por la cual no se le permitió construir este templo, pero sí organizar su construcción, sí diseñarlo, si lo podemos llamar así, pero bajo el mandato de su hijo Salomón es que se construye el primer gran templo. Otro dato importante durante este tiempo es que durante el reinado de David se establece a Jerusalén como la capital del reino. Y de ahí en adelante, hermanos, la ciudad de Jerusalén tiene una importancia tremenda. Algún día sería interesante hacer un estudio de la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Hay mucha, no es solamente un lugar geográfico, sino que es un lugar también que está dentro de los planes de la mente de Dios. Sería interesante hacer eso. Bien, entonces, como parte del reino unificado tenemos esto, así a grandes rasgos. Ya, la compra de David, por parte de David, del lugar, del monte donde posteriormente se fundó la ciudad de Jerusalén, que se estableció como la capital del reino, y después la posterior edificación por parte de Salomón del templo en esta ciudad de Jerusalén. Bien, ¿algo más entonces? ¿Algo más? Yo creo que por ahí estaríamos. ¿Qué libros son los que narran esta historia? Bueno, por supuesto, Primera de Samuel, Segunda de Samuel también, nos relatan este periodo de el Reino Unido. Y luego, tras la muerte de Salomón, que usted bien la sabe porque la ha estudiado, tenemos la división del reino. Y voy a hacer otro monito, lo voy a hacer de otro color para hacer la diferencia. Hasta aquí tenemos una línea de tiempo continua, si podemos llamarlo así. Veníamos desde Abraham hasta desde Abraham, pongamos aquí, hasta Saúl, veníamos hasta Salomón, veníamos con una línea de tiempo derechita. Se hablaba del mismo pueblo, de la misma nación, un pueblo que tenía las mismas leyes, un gobernante en común. Hasta ahí tenemos esa línea de tiempo. Tras la muerte de Salomón, esto cambia. Por un lado, como dijimos, tenemos el reino
del norte, pongamos aquí, y por abajo tenemos la línea de tiempo o la cronología del reino del sur. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos aquí como el periodo del reino dividido, lo podemos entender de una mejor manera aquí abajo. Tras la muerte de Salomón, tenemos entonces que se divide el reino. Reino del norte y reino del sur. Anote ahí, anote si usted quiere. Primera de Reyes, volvamos al rojo. Primera de Reyes, capítulo 12, relata esta división. ¿Ya? La división tras la muerte de Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 12, se habla ahí de la disputa que tienen Jeroboam con Roboam, lo que termina en esta división de este reino unificado. Nace entonces el reino del norte, con 10 tribus. 10 tribus se asociaron y siguieron a Jeroboam. Se le denomina el norte porque son las que estaban hacia ese hemisferio. Y dos tribus son las que conforman el reino del sur, o también el que se conoce como el reino de Judá. Al reino del norte también se le conoce como el reino de Israel. Ahora, hay otros nombres también. Si usted lee los profetas menores, va a aparecer ahí Efraín, Samaria. ¿Ya? Ahí también son nombres que también, distintos nombres que se le dan a uno de estos dos reinos. Pero los más comunes son estos. Reino del norte se refiere a las 10 tribus que se fueron junto con Jeroboam, reino del norte o el reino de Israel, y las 2 tribus que fueron la de Judá y Benjamín son las que se quedaron con Roboam en el sur. Ahora, una característica de ambos, el reino del norte fue un reino infiel, el reino del sur fue un poco más fiel a Dios, pero finalmente ambos cayeron en el mismo pecado. Ahora, hay una, que esto también lo puedo compartir. No sé si se verá mucho, pero este es el cuadro, hermanos, este es el cuadro de reyes y de profetas que cómo aparecen a lo largo de la historia de Israel. Tenemos, por ejemplo, aquí arriba, todos estos que usted ve aquí son los reyes que gobernaron el reino del norte. Y como dice aquí abajito, que los reyes de color negro resultaron ser reyes impíos, reyes malos. Fíjense ustedes la calidad de los reyes del norte. ¿Cómo están? Negritos, ¿cierto? Ahí entonces lo que yo les decía, el reino del norte entonces es como el reino infiel. Y aquí abajo, aquí mismo, dice que los reyes blancos fueron reyes piadosos. Y estos que tenemos aquí son los reyes que gobernaron en el reino del sur. Ahí hay más mezcla, ¿no? Ahí hay unos que fueron realmente buenos, otros que partieron buenos pero terminaron malos, ¿ya? O uno que partió mal pero terminó bueno, en el caso de Manasés. Pero fíjense los 4 últimos, fueron malísimos. Bueno, y a raíz de ellos también, bueno, el gobernante también es el reflejo del pueblo, de la situación espiritual del pueblo. Entonces, fíjense ustedes cómo terminó tanto el reino del sur como el reino, terminó igual que el reino del norte. Y aquí arriba, acá arriba tenemos los profetas que, ¿cómo poder llamarlo? Los profetas
ay, ayúdenme, que trabajaron, ¿en qué época trabajaron? Profetizaron, perdón, eso suena mejor. ¿Ya? Por ejemplo, por el lado del norte tenemos a, no se ve muy bien aquí, pero por ejemplo, este que está aquí es Jonás, Amós, Oseas, ¿ya? Entonces Jonás fue un profeta que profetizó, valga la redundancia, en el reino del norte. Por el lado del reino del sur, conocidos tenemos, mire, bueno, todos debieran ser conocidos, pero tenemos aquí a Isaías, Nahum, Jeremías se ve por acá, y aquí tenemos a Daniel. Este monito también lo podemos compartir para que usted lo pueda ver mejor. Lo voy a compartir para que la próxima semana usted lo tenga a mano y pueda entender de lo que estoy hablando. Ya, entonces, pero esto es para que tenga un panorama, cómo fue la situación espiritual de ese tiempo. Entonces tenemos aquí el reino del norte, que su característica fue infidelidad, y por acá tenemos el reino del sur, que fue más o menos tirando para más malo. Así termino. Bueno, tenemos aquí, hemos explicado entonces por qué esta división que se produjo, cómo pasó del reino unificado, el Reino Unido, a ser un reino dividido. Bueno, vamos a quedar hasta aquí entonces, si es que no hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. ¿Cómo anduvimos hoy? ¿Se entiende, no? Hermano, el Efraín era el norte Sí, Efraín aparece. y entonces Samaria era el sur Me parece que Samaria también era el norte. también. Samaria, capital de Israel. Entonces Claro, Samaria del reino del era el norte. Yo tengo anotados esos nombres, la próxima semana también los voy a ver, y vamos a ver ejemplos, porque hay algunos profetas menores que si usted lee, dice ahí en qué reino ellos profetizaron, y utiliza esos nombres. Efraín, Samaria, Sí. lo tengo anotado, lo voy a traer la próxima semana. Gracias, hermano. Bien, ¿alguien más? ¿Cuál fue la razón por qué se dividieron los reinos? Bueno, es la sucesión en el reinado, en el trono en el trono que dejó vacante Salomón. Salomón. ¿Ya? Ahí en el capítulo 2, incluso se arma también una especie de guerra civil por quién tiene el poder. Está la sucesión que debiera ser del hijo, Roboam, pero Jeroboam aparece también ahí reclamando esa misma posición. En el capítulo de Primera de Reyes, ahí puede encontrar lo que sucedió. Ya, ¿estamos entonces? Son las 10. Gracias. Cuando dice a Siria o a Edom, Ya, también. Para la próxima semana. Sí, La próxima semana vamos a aclarar todo eso. Ya. okay. Eso sería, por mi parte. De no haber nada más. Y Dios mediante nos veremos en 2 semanas más. Muchas Así que, gracias. hermano, un gusto nuevamente. Gracias por su interés y por su compañía en esta reunión. Hermana Glantina, ¿cómo está? Hola, estoy bien, gracias. Qué bueno, gusto saludarla. Igualmente. Hermana, ¿puede terminar con una oración? ¿Ya? Bueno, Gracias. Padre Celestial, te damos gracias
por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están presentes y gracias por el interés que tiene cada uno, Señor, de aprender más de tu palabra, que es la fuente de vida para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para ser mejores y para poder también recoger aquellos ejemplos, Señor, y tratar de ser cada día mejor en cuanto a la obediencia tuya, Padre Santo, porque tú eres nuestro humilde amparo, Señor. Nosotros no somos nada sin ti, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, Señor, y enséñanos, Señor, a seguir tus caminos y que podamos cada día mejorar. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho cada día con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador. Lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar. Me quebranto solo.